Bueno, como anunciaba al principio del programa, vamos a hablar hoy al conmemorarse un nuevo aniversario del paso de la mortalidad de Evita, con el compañero Pablo Vázquez. Él es doctor en comunicación, licenciado en ciencias políticas, docente, miembro de la comisión directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buen día. Pablo Suárez te habla acá de este lado. ¿Qué tal, Pablo? Muy buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Pablito, cada vez que te convocamos estás ahí presente. La verdad que la predisposición es alucinante. Así que muchísimas gracias. No, por favor, faltaba más. Bueno, Pablo, como decía, hoy se cumple un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Eva. Y bueno, como vos como gran conocedor de la historia del peronismo, queríamos preguntarte cómo fueron las primeras horas, ¿no? Si bien sabíamos que la fragilidad de la salud de Eva venía ya arrastrándose semanas antes, meses antes, ¿cómo fue el momento en que se anuncia ese 20:25 de la noche, cuando se anuncia el fallecimiento? ¿Cómo actuaron los distintos cuerpos del movimiento? ¿Cómo actuó la CGT en su momento? Mirá, fue un día horrible como hoy. De hecho, ayer, con la lluvia y hoy, digo, obviamente, estamos en 26 de julio, siempre pasa eso, creer o reventar, de la lluvia y el día gris, de forma absoluta. La, eh, eh, Todos los sectores del peronismo ya estaban prevenidos del desenlace fatal, lamentable, de Eva. No por eso cuando a las 20:25 se anuncia que el fallecimiento de Eva, empieza todo un operativo previo. Bueno, lo que vos dijiste, si lo ves en en la residencia presidencial, ahí en el Palacio Unzué, ya estando Perón con las hermanas de Eva, mamá y otros allegados, bueno, ya empiezan a disponer de su cuerpo para tenerlo eh, preparado por por los días que iba a estar eh, expuesto en cuanto a su celebración, celebración no, iba a estar expuesto tanto en lo que hoy es la legislatura, que en ese momento era el Ministerio de Trabajo, la legislatura porteña, luego en el Congreso de la Nación y finalmente en la CGT, para que bueno, el cuerpo esté aclimatado para posteriormente el doctor Pedro Ara empiece los trabajos de embalsamamiento. Eso se, al mismo tiempo también estaba proyectado el monumento a Eva Perón. De hecho, yo el otro día estaba revisando unos archivos mirá, estaba revisando unos archivos de Grecia, de la época de 1952, en base a un informe del agregado obrero de la embajada, y para los periódicos griegos, que mayormente los datos que tenían de nosotros eran de cables británicos o de un corresponsal que vino especialmente previendo que el desenlace fatal de Eva, que así fue. Ujú. Y en esos cables británicos ya se hablaba de que la propia Eva estaba determinando el destino de su cuerpo y que iba a estar dentro del monumento a Eva Perón. Dicho esto, por parte de la CGT, ellos sabían que iban a ser el dispositivo central en cuanto al homenaje y conmemoración de Eva. Uno no sabe si decirle homenaje o decirle desfile mortuorio, porque en realidad fue una congoja nacional y de otras latitudes, pero es cierto que la CGT se encarga, y todos los sindicatos, se encarga de llevar adelante no solo el traslado del cuerpo de Eva a la CGT, sino previamente la organización junto con el Estado, con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los miles y miles de personas que fueron a darle su adiós a Evita en todo ese final de julio y principio
del día de agosto, cuando es trasladado su cuerpo en la Cureña, que el homenaje tiene el mismo nivel del fallecimiento de un presidente en ejercicio, como lo tuvo Perón cuando falleció en el 74, o aún después de ser presidente de Alfonsín, para el que recuerda, o Néstor, para los que recordamos. Eh, a su vez, eh, se dispone dentro del edificio de la CGT dos hechos. Por un lado, la guardia permanente de compañeros y compañeras en el féretro con relación a Eva, y después lo que es el segundo piso, el lugar donde el doctor Pedro Ara trabajaría con el cuerpo de Eva. Así que era una crónica de una muerte anunciada, ya estaba todo arreglado, dado la orden de Perón y de la propia Evita, en cuanto a cómo debía ser recordada y cómo debía ser llevado adelante todas las honras para sus exequias. Mm. ¿Cuántos días, Pablo, estuvo la posibilidad de que el pueblo pueda acercarse y despedirse de Eva? Fueron 15 días porque después tenían que trabajar, fue un mes de luto, Ujú. y después fueron 15 días en cuanto a lo que podrían hacer las colas, desde el propio 26, 27, cuando ya fue aclimatada en el edificio de la actual legislatura porteña. Después fue llevada al Congreso de la Nación, donde se dieron los discursos oficiales, y luego desde el Congreso, pasando por Avenida de Mayo hasta ir a la calle Sopardo, donde está el edificio de la CGT, edificio Mm. que estuvo dado por Eva, justamente. Ah. Acordémonos que la CGT se reunía en el edificio de la Fraternidad hasta la llegada del peronismo, donde Perón y Eva determinan, en particular Eva, que van a tener el edificio actual, ahí en la calle Ujú. Sopardo. Sí, sí, sí. Así que es en ese propio edificio Sopardo donde el cuerpo de Eva va a permanecer unos días en homenaje del movimiento obrero, luego va a estar a cuidado, obviamente, de la CGT, pero para aclimatar el cuerpo para su embalsamamiento por parte del doctor Pedro Ara, como dije antes. Sí, sí. Después se van a hacer las conmemoraciones con las marchas de antorchas cada 26 de julio y demás. Y desde ese mismo edificio, lamentablemente, después del 11 de noviembre del 55, Es su cuando, cuerpo va claro. a ser secuestrado y profanado por las fusiladoras. Sí, 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 tal cual. Pablo, más allá de lo fugaz que fue el paso de Eva por nosotros, ¿no? Por el país, fugaz en cuanto a temporal, no en cuanto a lo material o a lo espiritual que ha dejado un gran legado. ¿Cuál es para vos la importancia de ese legado hoy en día en este contexto, ¿no? La justicia social, por supuesto, la figura de Eva, cualquier atisbo de imagen de Eva se contrapone absolutamente con este clima de crueldad y de injusticia social que estamos padeciendo. Ujú. Por eso es una de las figuras más odiadas por Milei y los libertarios, ¿no? Si eh, tienen algún dejo de nombrar a Perón, pero como de refilón, Eva es absolutamente imposible. Y justamente la figura de Eva se engrandece, primero con el concepto de dar al semejante. Segundo, que ese dar, a través de la Fundación Eva Perón y de toda su obra, tiene que ver con un concepto de organización. No, no es porque simplemente es por más que estaba eh, la publicación para chicos dada buena, ¿no? No, no era nada buena que se le cantó y que daba plata porque sí, dádiva, sino que había primero una base humanista y cristiana, que esa base humanista y cristiana estaba enmarcada en una doctrina que era la doctrina y es la doctrina peronista,
que esa doctrina peronista está en un marco de organización y que para eso Eva creó una organización que es la Fundación Claro. de Ayuda Social María Duarte Perón, antes cruzada del 46 al 48. A partir del 48 por ley se crea la fundación, una ONG ¿Es con la un gran aporte obra de estatal. Eva para vos? ¿La gran obra material de Sí, Eva? yo creo que en el caso, yo creo que la obra material, lo que pasa es que yo la dividiría entre la fundación y el voto femenino barra partido peronista femenino, digamos, son muchas Claro, las aristas de Eva, pero lo que ha quedado en el imaginario social, no solo local, sino de otras latitudes, tiene que ver con la fundación. Estudiando el archivo de Grecia, de Cancillería, hay, llegó ayuda social a Grecia, directo a la reina Federica claro, y demás por parte de la fundación, lo mismo que llegó desde Estados Unidos por gestión del agregado obrero del momento y por la también. iniciativa de Eva, hasta Japón. En Claro. el medio, el país europeo que se te ocurra, España, Italia, Francia, Holanda, obviamente Grecia, que yo lo cité, Egipto, el creado Estado de Israel, Siria, y después la mayoría de los países iberoamericanos. Claro, Así que claro, con claro. eso todos conocen eh, su legado, todos han tenido alguna referencia, nota de color cuando la primera vez que viene Chávez como presidente, el comandante Chávez, se acerca y su primer canciller, que él me había comentado que era de la democracia cristiana, y va a recorrer el Museo Evita, yo le hago una visita especial porque soy canciller de Venezuela, y viendo una foto de Eva dice, sí, sí, yo tenía por la Fundación Eva Perón, mi primera pelota fue por la Fundación Eva Perón, recordemos que en el 49 habían tenido un terremoto y lo mismo que en Perú y en Ecuador, y la fundación asiste no solo con víveres y con otros elementos para la población, las poblaciones de nuestros países hermanos, sino también fue el cuerpo de enfermeras de la fundación. Así que yo creo que la Ujú. fundación es como lo más fuerte en cuanto a acción de Eva y tendría en paralelo el voto femenino con la estructuración de delegadas centristas y el Partido Progresista Femenino para la Claro. fundación, es lo que todo el mundo conoce, a muchos les ha quedado la pelota, les ha quedado la muñeca, les ha quedado algún libro y sobre todo les ha quedado el recuerdo de alguien que pensó en el pueblo, ¿no? Y sobre todo lo contrapone con lo que se vive ahora en este esquema de odio y de crueldad que vivimos. Sí, sí, aparte Eva en cierto punto rompe lo que venía siendo la tradición de la mujer que acompaña a un presidente, ¿no? Parece que ella en La razón de mi vida diferencia esas dos, lo que es Eva Perón como esposa del presidente y Evita, que sería un puente, dice ella, yo soy un puente entre los reclamos del pueblo y el general. Y pensemos que las primeras damas nunca tuvieron un rol político decisivo en nuestro país, a la excepción en el siglo XIX es Encarnación Escurra con el caso de Rosa, Ujú. que ella sí tuvo un rol político muy fuerte al lado del restaurador, digamos, la equiparación de Eva es Encarnación como la continuación de Encarnación es Eva. Y a su vez de mujeres destacadas que hayan sido primeras damas, antes de Eva y sacando Encarnación Escurra, Regina Pacini, la esposa de Marcelo T. de Alvear, porque era cantante lírica, ¿no? En este caso sí la comparo porque Evita venía del mundo artístico, Tal pero cual. bueno, se destacaba por su rol de cantante, de artista, dentro de un marco de la ópera que por ahí para las clases altas era un poco más ponderado. Claro. En el caso de Eva fue Sí, sí, absolutamente criticada por disruptivo, eso, claro. fue toda una revolución. Venía del mundo artístico, Ujú. tuvo 10 años de carrera en la radio, en el teatro y en el cine, y por el otro lado era Eva, ¿no? Era
mujer joven, venida del interior de la provincia de Buenos Aires, claro. y que convivía sin casarse con el vicepresidente de la Nación. Era todo un escándalo en aquel momento, un escándalo donde primero se Sí, sí, amaban, sí, tal cual, eso tal cual. es lo más lindo, Y los medios después también que resaltaron mucho su no importó. condición de bastarda, para decir, ¿no? De Sí, no contar. mira, el hecho que haya sido joven, actriz y sobre todo el carácter de Eva es lo que más le jorobó. Lo que pasa es que tampoco estaba, no, bastarda no porque la reconoció Juan Duarte, no estaba sí casado, ni Juan Duarte, el papá Claro, 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 y la de madre Eva, de Eva. con Juana Ibargüen. Pero en este caso sí tenían como una condición eh, que no era la de las primeras damas y todo lo demás. A su vez se creía que iba a estar nada más en cócteles o dirigiendo la sociedad de Claro, claro, claro. beneficencia. Digamos, en ese momento la estructura social que podía tener el Estado fue a través de una institución que crea Rivadavia, que es la sociedad de beneficencia, y las primeras damas la encabezaban. Eso con el peronismo se interviene directamente Méndez San Martín, el que va a ser el posterior ministro de Educación, fue el interventor en el 46 directamente de la sociedad de beneficencia, se terminó la Tal cual. beneficencia y se aplicó el tema de la justicia social. Entonces, obviamente que la figura de Eva llegó a un odio profundo de los sectores de poder que hoy paradójicamente, como yo te diría, no me lo marques tanto porque ya sé que es así, pero bueno, Dios lo marca. Tal cual. Hoy justo es la inauguración Tal cual. de la sociedad rural Bayer Sí, sí, Milley, sí, justo el coincido. 26 de julio. Coincido. Digamos que a mí me la dejan servida, ¿no? Claro. Como para hacer las comparaciones, y la verdad que el mejor homenaje que le pueden hacer a Eva, que nos pueden hacer nosotros como peronistas, como hombres del pueblo, es que toda esa gente esté toda junta en la rural haciéndole pleitesía al subordinado del nuevo Tal cual. virrey Lamela de Como, Estados Unidos. Así que como frente a eso, la verdad que la figura de Eva debe estar adquiere. en este momento riéndose como Perón y todos los demás de cómo están todos estos juntitos que hermanados en el odio contra Contra Eva. el pueblo. Así que, la verdad Eh, que sí, sí. Quien nos dice esto es Pablo Vázquez, doctor en comunicación, licenciado en ciencias políticas, docente, miembro de la comisión del Instituto de Investigaciones Juan Manuel de Rosas. Agradeciéndote nuevamente, Pablo. La última, en estos días se ve también por suerte, ¿no? En redes sociales un gran recuerdo de la imagen de Eva, de lo que significó Eva Perón. ¿Cómo te cae a vos el término evitismo, ¿no? Recordando o llamando para acá un poquito a Galazo, diciendo que el evitismo es un paso, una fase superior del gorilismo, ¿no? Mucho inflar la imagen de Eva en desmedro de la imagen de Perón. ¿Crees en eso? ¿Se da? Total, ¿No? totalmente de acuerdo con Galazo en eso. Hay que entenderlo que cuando surge el levitismo en los 70 era una confrontación de un sector de la tendencia, sobre todo Montoneros, contra quien decían que iba a ser su líder, que era Perón, pero en realidad querían hacer otra cosa. Entonces, bueno, si es tu líder uno, tienes que acatar lo que te dice aquel que te conduce, no hacer lo que uno quiere. Entonces, bueno, levantaban la figura de Eva, ya estando muerta, frente al que está vivo. Es algo parecido al que te rescata, bueno, sí, yo soy de Néstor, pero no de Cristina. Yo creo Claro. que los dos van en paquete, por más que uno por ahí rescate en algunas cosas puntuales más a uno que a otro. En el caso de aquel que te dice soy evitista y no soy peronista, Claro, no entiende nada. no hay Eva sin Perón. Vos recién citaste La razón de mi vida. El título La razón de mi vida es Perón. O sea, Eva Claro, te está diciendo, claro. la razón de mi vida es Perón. Y para aquel que ni siquiera lo lee, abrís la edición original de La razón de mi vida y la primera imagen que surge es la de Perón. Entonces,
La Claro, hay, razón de mi vida es Perón, en tanto Perón vector hacia la llegada del pueblo. O sea, Eva entiende la adhesión al pueblo a través de Perón. claro. Entonces, cuando uno dice, uno es evitista pero no es peronista, es flaco, señora, es Hay imposible, una trampa ahí, ¿no? porque no, 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 Hay una trampa. absolutamente, porque la propia Eva Claro, te claro. dice, la razón de mi vida, el título es La razón de mi vida, porque la razón de mi vida es Es Perón, Perón, en claro. tanto Perón, la forma de entender al pueblo, digamos, hay otros que entienden el pueblo, hay algunos que aborrecen el pueblo y otros lo entienden a través de un prisma marxista. Claro. Bueno, en el caso que es respetable o no respetable. En el caso nuestro, la razón de mi vida, dicho por Eva, es Perón. Entendemos al pueblo a través de Perón, a través de la justicia social y lo que tiene que ver con una construcción de un mundo más justo y ordenado, con pleno empleo, distribución de la riqueza e industrialización. En los tiempos que corren, en los modos que pueden plantearse en el siglo XXI. Entonces, plantearse, no, yo la quiero a Eva sin Perón es una locura y la Eh, contradicen a la propia Eva. Sí, Por sí, lo sí, menos sí, los sí. que hoy tenemos enfrente nuestro la odian, así que no puede haber ningún tipo De de división ahí, claro, claro, equivocación, claro. ni de división, ni gente que diga, no, pero estos pueden decir, no, 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 nos odian a todos por igual, desde nuestros padres fundadores hasta nosotros como personas. Así Ujú. que en eso no creo que haya problema. Y aquellos que dicen, no, yo rescato a Evita, pero no lo rescato a Perón, no entienden a la propia Eva. Entonces Claro. eso creo que nos divide, por suerte cada vez son menos, o por lo menos menos los que lo dicen, porque ya no tienen ningún fundamento Sí, sí, como decís ni vos, teórico ni histórico. surge en los 70 y hubo una parte durante el kirchnerismo que también tomó esa imagen, ¿no? De ensalzar la figura de Eva en desmedro de la de Perón y haciendo No, una sí, por trampa o supuesto. mintiendo porque como decís vos, en cada texto que Eva haya dictado o cualquier intervención pública que haya hecho, no hacía más que demostrar su devoción a Perón, entonces no podés levantar. Murió cantando su amor como el pájaro en la rama, como Belmiro Ayala Gauna, Mm. pobre Eva. Si vos recorres todos los discursos de Eva, que soy un pequeño gorrión en una bandada mientras Perón, el cóndor que domina las alturas, bueno, ya está, Perón, sos mi luz, sos mi sol, hablo por tu boca, digo, no, no hay discurso donde Eva, estamos hablando de una mujer enamorada, de un tipo que más allá de pintón, más allá de que era un genio, era su amor. Entonces lo miraba con la devoción de ser su líder político y a su vez que estaba reenganchada y reenamorada con Perón, así como Perón estaba reenganchado y reenamorado de ella, lo expresaba como un tipo de los años 50 del siglo XX, de una forma mucho más dura, como podría ahora ser la de entendible de ese momento, y Eva lo expresaba de una forma mucho más pasional, volcada y todo lo demás, pero mismo, mira, recuerdo un texto de Jorge Camaraza, que murió más gorila, no podía ser el tipo, que escribía sobre Perón, sobre Eva, y eso siempre me queda grabado, y lo digo siempre en las charlas, dice, bueno, en un momento Perón la recibe en uno de los viajes que hacía por tren en Retiro, ahí va y va a su encuentro cual si fuese un adolescente y se abraza a ella y le da un beso en la frente y digo, pero ¿qué me estás diciendo, flaco? ¿Se la ama? ¿Qué lo va a hacer? O sea, ¿te extraña que dos personas que se aman expresen su cariño y más Perón, ¿no? Así volcado y le extrañaba y sí, eh, peor los tipos que no tienen ningún tipo de sentimientos, Claro, ¿no? Si claro. Está vos muy alejado de esa gente también, contraponés ¿no? esa imagen, claro, contraponés esa imagen con lo que se vive hoy. Claro. Estás viendo un tipo que se ama a su mujer, y su mujer lo ama a él, y aman a su pueblo, por supuesto que tienen un proyecto político liberador. Claro. Y aquellos que no aman a nadie, por supuesto tienen un proyecto político aniquilador. Tal cual. Entonces, cuando uno dice, y lo mejor hay que dejar hablar a los gorilas, ¿no? Porque Se hunden solo, esos son los claro. que más te marcan la pauta. Claro. Bueno, ahí ves un amor profundo de unos y de otros. Por eso, Qué bueno. volviendo a tu pregunta, hablar de vitismo
no solo es una estupidez, sino que no resiste ningún archivo ni de Eva ni del propio Perón, ¿viste? Los Evita, lo sacaría corriendo, Claro, tal cual, ese tal cual. tipo de cosas. Al revés, uno piensa, si Perón hubiese muerto antes, si la que hubiese quedado vivo era Eva en los 70, iban a decir, no, yo soy peronista, a mí me gusta más Perón Claro. que Eva, porque Eva, claro, porque si estás vivo vas a plantear determinadas cosas que por ahí no te gustan, entonces rescatás a la figura muerta que no se puede defender y le haces decir tal o cual cosa. Que nada que Pero ver. no, en el caso de Eva como que es clarísimo desde el principio al final en La todos sus devoción discursos, absoluta por están las ese obras hombre, sí. completas publicadas, así que no es ninguna magia poder revelar o develar qué es lo que ella expresaba con relación a Perón. Bueno. Pablo, como siempre, un gustazo. Te vuelvo a agradecer la comunicación con el programa de los telefónicos y un día nos charlamos aquí en el piso. Te invitamos, como siempre. Un Pero buen por fin de favor, semana. soy un telefónico más. Qué Nos qué están llamando, así que Pablo, te agradezco un montón No, gracias a vos, Pablo. y abrazo a todos y todas en el marco de un día que para los peronistas es de dolor Ujú. porque conmemoramos el fallecimiento de Eva, pero a su vez de regocijo porque la tuvimos a Eva, Tal cual. tuvimos a alguien que nos quiso. Bueno, ahí se cortó la transmisión con Pablo Vázquez. Le mandamos un abrazo grande y nosotros vamos a ir a una tanda y continuamos con más Vamos al Frente.